Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Valdenses, los herejes que encendieron la luz antes de la Reforma. Una llama en la oscuridad. Una Biblia prohibida. Una montaña que se convirtió en refugio y en tumba. ¿Qué ocurre cuando alguien predica la verdad siglos antes de que el mundo esté listo para escucharla? En el corazón de los Alpes, un comerciante de Lyon desafió a Roma. No buscaba guerra, solo la palabra de Dios, pero el fuego lo encontró igual. Pedro Baldo, un hombre que cambió el destino de miles con un solo acto de rebeldía. Le llamó el espíritu, pero el Papa le llamó hereje. Lo que empezó con una traducción de la Biblia, terminó con montañas bañadas en sangre. ¿Eran santos incomprendidos, o los primeros conspiradores contra la Iglesia? Europa, siglo XII. El continente despierta lentamente de los siglos oscuros, pero lo hace bajo la mirada vigilante de una Iglesia que lo abarca todo. En cada ciudad, las catedrales se levantan hacia el cielo como montañas de piedra. No son solo templos, son símbolos del poder que domina tanto el alma como el cuerpo de los hombres. Los reyes reinan por derecho divino, los obispos controlan la palabra y el pensamiento, y los campesinos arrodillados trabajan la tierra sin preguntar. En las plazas, los juglares cuentan historias de santos y milagros, de infiernos ardientes y paraísos dorados. Las campanas marcan el ritmo del día, pero también del miedo. Cada pecado tiene un precio, cada duda una penitencia. El conocimiento está encerrado entre muros monásticos, copiado a mano en pergaminos que el pueblo jamás podrá leer. Solo unos pocos pueden interpretar las escrituras, y el resto debe creer sin entender. Es una Europa que florece hacia afuera pero se marchita por dentro. El comercio crece, los caminos se llenan de caravanas, los gremios se organizan, pero bajo la superficie late una pregunta que nadie se atreve a pronunciar. ¿Y si la verdad no pertenece solo a los sacerdotes? Las catedrales, bellas y colosales, son también prisiones del espíritu. Su belleza fascina, pero su grandeza aplasta. El hombre común ve en ellas el reflejo de un Dios lejano, inalcanzable, que solo puede ser invocado a través de otros. La religión ha dejado de ser camino y se ha vuelto estructura. Las indulgencias prometen perdón a cambio de monedas. Los tronos episcopales pesan más que las palabras del Evangelio. Mientras tanto, en los mercados y caminos, circula otro tipo de rumor. Viajeros, mercaderes, peregrinos y trovadores llevan consigo fragmentos de historias prohibidas, ecos de textos que hablan de un Dios más cercano, más humano. En los rincones donde el poder no alcanza, la gente empieza a hablar en voz baja, a cuestionar, a imaginar una fe sin cadenas. Y es en ese mundo de contrastes, entre el esplendor de las catedrales y la miseria de los pueblos, donde algo comienza a agrietarse. Nadie lo sabe aún, pero la semilla del cambio está a punto de brotar. El fuego no vendrá de un trono ni de una espada. Vendrá de la voz de un hombre cualquiera, en una calle cualquiera, diciendo una verdad demasiado simple para ser aceptada. Que Dios no necesita traductores. Solo los clérigos pueden leer las escrituras, el pueblo, analfabeto, obedece. En los templos,
La palabra de Dios se pronuncia en un idioma que casi nadie entiende. Los sermones se recitan en latín, y las plegarias del pueblo son ecos vacíos que repiten lo que no comprenden. Las escrituras, encerradas en los monasterios, son tratadas como reliquias sagradas que ningún mortal sin orden puede tocar. Los monjes las copian con precisión y celo, pero cada letra escrita es también un muro levantado entre la fe y el hombre común. Los campesinos aprenden la religión como se aprende una costumbre, por repetición. Saben cuándo arrodillarse, cuándo santiguarse, cuándo pagar el diezmo. Pero no saben qué dice el Evangelio que veneran. Su fe es obediencia. Su esperanza, una promesa de salvación que otros interpretan por ellos. El pecado no se mide en actos, sino en el juicio de quien confiesa. En cada misa, el sacerdote se convierte en mediador absoluto entre Dios y los hombres. Su voz es la única que traduce, la única que cuenta, la única que decide que se perdona y que se condena. La palabra escrita se transforma en poder. Y el poder se disfraza de verdad. Así, el pueblo vive bajo un velo. Cree que la fe consiste en obedecer, no en entender. Quien pregunta es sospechoso, quien duda es peligroso, quien lee sin permiso es un traidor. La Biblia, que debería ser luz, se convierte en un sol prohibido, demasiado brillante para los ojos de los pobres. Y entre los rezos y los miedos, entre los campos y las guerras, millones de almas siguen el camino trazado por otros, convencidas de que Dios solo escucha a quienes saben leer su nombre. En la ciudad de Lyon, bulliciosa y mercantil, donde el sonido de las monedas se mezclaba con el de las campanas, un hombre acomodado observaba el mundo desde la seguridad de su riqueza. Pedro Baldo era un comerciante próspero, dueño de casas, telas y oro. Conocía el valor de cada objeto, pero no el peso del alma. Vivía entre banquetes y tratos, rodeado de respeto y apariencia, como tantos otros que creían que la fortuna era una señal de bendición divina. Una noche, en una plaza iluminada por antorchas, un trovador comenzó a cantar. Su voz rasgó el aire con una historia antigua, la vida de San Alejo, el noble que abandonó su hogar y su fortuna para seguir el camino de Cristo. Narraba cómo Alejo, vestido con harapos, había vivido entre mendigos sin revelar su identidad, sirviendo en silencio hasta morir en la humildad. Baldo escuchó aquella historia como quien oye un eco lejano que, sin saber por qué, le pertenece. Cada palabra era un golpe contra su conciencia. Las risas del público, las luces del mercado, todo a su alrededor se fue desdibujando. En su mente, el oro perdió brillo y el ruido de las monedas le pareció el tintinear de unas cadenas. Cuando el trovador terminó, el silencio le pesó más que su riqueza. Esa noche no pudo dormir. Caminó por las calles vacías, oyendo el murmullo del Ródano a lo lejos. Pensó en su vida, en sus negocios, en los pobres que veía cada día desde su ventana. Comprendió que tenía todo, excepto sentido. En su pecho ardía una inquietud nueva, una voz que no podía ignorar. No era remordimiento, era llamado. Al amanecer, tomó una decisión que los hombres llamarían locura. Reunió sus bienes, vendió sus propiedades, distribuyó su oro entre los necesitados y vistió una túnica simple. Los amigos lo creyeron enfermo, su familia lo acusó de traición, y los clérigos lo miraron con recelo. Pero él había comprendido algo que ya no podía olvidar, que la verdadera pobreza no está en la falta de dinero, sino en la ausencia de verdad. Desde aquel día, Baldo caminó por las mismas calles, pero ya no como comerciante, sino como buscador. Y en su silencio comenzó la chispa de una revolución que el mundo aún no entendía. Aquella noche, su mente cambia para siempre. No fue un milagro repentino ni una revelación celestial, sino algo más humano y más profundo, el choque entre la comodidad y la conciencia. Baldo, el comerciante que conocía el valor de cada mercancía, descubrió de pronto que no sabía cuánto valía su propia alma.
Mientras los ecos del trovador se desvanecían entre las piedras de Lión, su interior se llenó de un silencio ensordecedor. Sintió que todo lo que había construido, sus riquezas, su reputación, sus banquetes, estaba hueco, sostenido por nada. Intentó convencerse de que era solo una emoción pasajera, una impresión causada por la historia. Pero la voz no se apagaba. Era como si cada palabra del trovador siguiera resonando dentro de él, preguntándole, ¿y tú? ¿Qué has hecho con tu vida? Baldo caminó por su casa, tocando los objetos que antes le habían dado orgullo, las telas finas, las monedas de oro, los contratos. Nada tenía sentido. Todo parecía polvo. A la luz temblorosa de una vela, abrió un pequeño cofre donde guardaba sus ganancias. El reflejo del oro le resultó repulsivo. De repente, comprendió que toda su existencia giraba alrededor de algo que no podía acompañarle más allá de la muerte. Esa madrugada, Baldo salió a las calles vacías. La ciudad dormía, pero él sentía que el mundo había cambiado de eje. Caminó hasta el puente sobre el río Saona y miró las aguas oscuras correr. Pensó en San Alejo, en su renuncia, en su libertad. Y por primera vez sintió envidia, no de su pobreza, sino de su paz. En ese instante, decidió romper con todo lo que lo encadenaba. No por penitencia, sino por despertar. Comprendió que vivir para el oro era morir despacio, y que seguir a Cristo era, quizá, la única forma de ser libre. Cuando regresó a su hogar, ya no era el mismo hombre. La ciudad aún no lo sabía, pero en aquel corazón se había encendido una llama que no volvería a apagarse. Una llama que ardería entre montañas, cuevas y siglos, hasta desafiar el poder del mundo entero. Baldo vende sus bienes, reparte su fortuna a los pobres y decide predicar la palabra directamente. Fue un acto tan simple como imposible de aceptar en su tiempo. En los mercados, los mercaderes se detenían a observarlo con incredulidad. Aquel hombre que había sido ejemplo de éxito ahora entregaba sus monedas a mendigos, compraba pan para desconocidos y devolvía deudas que nadie le exigía. Los que lo conocían murmuraban que había perdido el juicio, otros, que había sido tocado por Dios. Pero Baldo no buscaba aprobación. Había descubierto una verdad tan grande que no podía guardarla. Con su fortuna disuelta entre las manos de los pobres, se despojó también del peso de su antiguo nombre. Vistió ropas sencillas, comió lo que el pueblo comía y durmió donde lo sorprendía la noche. En su pecho no quedaba orgullo ni miedo, solo la certeza de que debía compartir la palabra con quienes jamás la habían escuchado en su lengua. Por eso reunió a unos pocos amigos fieles y les habló del plan que cambiaría sus vidas. No bastaba con repetir los sermones del domingo, el pueblo debía entender el mensaje con sus propios oídos, en su propio idioma. Pero las escrituras estaban encerradas en el latín, inaccesibles para quienes no pertenecían al clero. Así que Baldo buscó traductores, hombres discretos y eruditos, dispuestos a trabajar en secreto. Les pagó con lo poco que le quedaba para que tradujeran los evangelios al lenguaje del pueblo, el romance. Cuando por fin sostuvo aquellas páginas escritas en palabras que cualquier campesino podía entender, sintió que el cielo se abría ante él. No era solo tinta sobre pergamino, era la libertad hecha palabra. Que todos puedan leer, dijo, porque la verdad no pertenece a los poderosos, sino a quien la busca. Así comenzó a predicar en las plazas, en los caminos, en los talleres. No desde el púlpito, sino entre la gente. Hablaba sin adornos, con la convicción de quien no necesita templos para sentir la presencia divina. Su voz no acusaba ni prometía milagros, solo recordaba las enseñanzas olvidadas del Evangelio, la humildad, la pobreza voluntaria, el amor al prójimo. Y la gente lo escuchaba. Campesinos, artesanos, mujeres, incluso algunos clérigos que habían perdido la fe en la opulencia de Roma. Las palabras de Baldo eran un alivio para los cansados,
un escándalo para los poderosos. Porque cada frase suya insinuaba algo intolerable, que el alma no necesitaba intermediarios para alcanzar a Dios. Los obispos lo convocaron para advertirle que se detuviera. Pero Baldo respondió con serenidad: no predico por ambición, sino por obediencia. Si Cristo nos mandó anunciar su palabra, ¿cómo puedo callar? Y así, con su Biblia en romance oculta bajo la túnica y su fe como único escudo, el comerciante que había renunciado al mundo comenzó un viaje que haría temblar los cimientos del poder más grande de su tiempo. Pero hay un problema: la Biblia está prohibida en lengua vulgar. En el siglo XII, traducir las escrituras al idioma del pueblo era considerado una amenaza directa contra el orden divino y terrenal. Roma sostenía que solo los clérigos, instruidos en latín y teología, podían interpretar correctamente la palabra de Dios. Los laicos debían escuchar, no leer. Creer, no cuestionar. Obedecer, no comprender. El mensaje oficial era claro: permitir que el pueblo leyera la Biblia por sí mismo era abrir la puerta a la confusión, al caos, a la herejía. Pero Baldo veía justo lo contrario. ¿Cómo podía ser peligroso que un campesino comprendiera las palabras de Cristo? ¿Cómo podía ser pecado querer conocer lo que se predicaba cada domingo? Cuando los traductores le entregaron las primeras páginas en romance, la lengua que hablaban los hombres y mujeres de las calles, Baldo comprendió la magnitud de su acto. Aquellos textos eran dinamita espiritual. Cada palabra, una chispa que podía incendiar siglos de silencio. Y lo sabía. Pero también sabía que el conocimiento encerrado es una mentira disfrazada de fe. Los copistas trabajaban en secreto, a la luz de las velas, en casas humildes donde el eco de las oraciones servía de escudo. Si un obispo o un inquisidor los descubría, el castigo era severo: prisión, confiscación de bienes, excomunión o la hoguera. Traducir era una forma de traición. Pero también era una forma de redención. Baldo no buscaba destruir la Iglesia. En su corazón no había odio ni deseo de venganza. Solo quería que la fe volviera a ser un puente entre el hombre y Dios, no una muralla levantada por el poder. Cada vez que entregaba una copia del Evangelio a un campesino o a un artesano, veía en sus ojos algo nuevo: el brillo del entendimiento. Por primera vez, el pueblo podía leer las palabras que durante siglos solo había escuchado desde lo alto del púlpito. Y esa simple posibilidad, leer, era más peligrosa que cualquier espada. Porque quien comprende deja de obedecer ciegamente. Y quien deja de obedecer, comienza a ser libre. Así que Baldo paga a traductores secretos para convertir el Evangelio al idioma del pueblo. Lo hace en silencio, con la cautela de quien sabe que cada palabra escrita puede costar una vida. En las calles de Lyon, nadie sospecha que, detrás de la apariencia de un hombre piadoso, se está gestando un acto de insumisión espiritual que pondrá en jaque al poder más grande de la época. Baldo contacta a clérigos jóvenes, a escribas cansados de copiar sermones ajenos, a eruditos que aún conservan una chispa de idealismo. Les entrega parte de su fortuna, lo poco que no había repartido, y les pide lo imposible: traducir los evangelios al romance, la lengua viva del pueblo. El trabajo se realiza en la sombra, entre el crepitar de las velas y el olor del pergamino. Las manos tiemblan, no por el frío, sino por el miedo. Cada frase vertida del latín al habla común es una rebelión contra siglos de dominio. No se trata solo de palabras, se trata de devolver al pueblo la voz que le fue arrebatada. Las reuniones se celebran en casas humildes, en sótanos, en talleres de escribas. Afuera, la ciudad duerme; adentro, las plumas rasgan el silencio como espadas invisibles. A veces, cuando alguien pasa por la calle, apagan las lámparas y esperan en silencio. Si los descubren, no habrá juicio ni perdón; la Inquisición no necesita pruebas para encender una hoguera.
Durante meses, los textos se multiplican. Se copian a mano, se esconden entre telas, se cosen dentro de abrigos, se entierran en cofres. Cada copia del Evangelio en lengua vulgar se convierte en una semilla que Baldo distribuye con cuidado. A un campesino, a un artesano, a una viuda. Les dice que lean, que comprendan, que hablen. Les enseña que la fe no está en las paredes de piedra, sino en las palabras que tocan el alma. Cuando las primeras lecturas públicas comienzan, la reacción es indescriptible. El pueblo escucha las palabras que creía conocer, pero ahora las entiende. Por primera vez, las enseñanzas de Cristo suenan cercanas, humanas, limpias. No hay misterios de latín ni voces inalcanzables, hay frases simples que hablan de amor, justicia y esperanza. Los ojos de los oyentes se llenan de lágrimas, algunos ríen, otros caen de rodillas. Y en ese instante, Baldo comprende que ya no hay marcha atrás. Ha abierto una puerta que nadie podrá volver a cerrar. El Evangelio, el libro más temido por los poderosos, ha dejado de pertenecer a los altares y ha regresado al corazón del pueblo. Nace un nuevo movimiento, los pobres de Lyon. No tienen templos ni estandartes, ni riquezas ni jerarquías. Solo una convicción ardiente, vivir como los primeros discípulos, predicar sin permiso, y compartir la palabra sin miedo. Caminan descalzos por los caminos de Francia y Saboya, visten túnicas toscas. Comen lo que el pueblo les da y duermen donde la noche los encuentre. No buscan fundar una iglesia, sino recordar lo que la iglesia había olvidado. Los llaman los pobres de Lyon porque han renunciado a todo lo que el mundo considera valioso. No poseen nada, pero sienten que lo tienen todo. En las aldeas, el pueblo los recibe con respeto y curiosidad. Hablan con una sencillez que contrasta con la pompa de los sacerdotes. No citan decretos ni concilios, solo el Evangelio. Predican la pobreza como virtud, la humildad como fortaleza, la caridad como deber. Las palabras de Baldo se extienden como un viento entre los campos. Donde antes había miedo, ahora hay esperanza. Los campesinos comienzan a reunirse en graneros, en bosques, en montañas, para escuchar las lecturas de aquellos hombres y mujeres que no se arrodillan ante el oro ni el poder. En sus ojos brilla una fe nueva, libre, sin cadenas. Pero lo que para el pueblo es alivio, para Roma es peligro. Los pobres de Lyon no atacan, no insultan, no empuñan armas, sin embargo, su sola existencia es una afrenta. Porque si el pueblo empieza a creer sin intermediarios, el poder de la Iglesia se tambalea. Y si los campesinos descubren que pueden hablar con Dios sin pagar indulgencias, los muros del Vaticano pierden sentido. Pronto llegan las advertencias. Los obispos los convocan, los amonestan, los vigilan. Les prohíben predicar. Les exigen silencio. Pero los pobres de Lyon responden con calma, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Su movimiento crece. A cada prohibición le sigue una nueva voz, a cada castigo un nuevo discípulo. Las rutas de los Alpes se llenan de pequeños grupos que llevan el Evangelio oculto en sus túnicas, copiando fragmentos en pergaminos diminutos, pasándolos de mano en mano como si fueran pan bendito. Nadie imaginaba que aquella semilla de fe humilde, nacida en las calles de Lyon, se transformaría en una de las raíces más antiguas de la libertad espiritual en Europa. Mientras los reyes guerreaban por tierras y coronas, los pobres de Lyon conquistaban lo único que no podía comprarse: el alma de los hombres. Predican la pobreza, la humildad y la lectura directa de la palabra de Dios. En un mundo donde los obispos visten seda y oro, ellos caminan con los pies descalzos. Donde los altares brillan con candelabros, ellos se reúnen bajo la sombra de un árbol o junto al fuego de una choza. Su mensaje es sencillo, pero devastador para quienes viven del esplendor: no hace falta riqueza para servir a Dios, ni intermediarios para escucharlo.
Cuando los pobres de Lyon hablan, no lo hacen como los predicadores oficiales que repiten fórmulas vacías. Sus voces son cálidas, humanas, y hablan el idioma de los campesinos. Dicen que Cristo caminó entre los pobres, que no poseyó nada, que enseñó con gestos antes que con leyes. Que la fe no se compra ni se vende. Que el amor al prójimo vale más que cualquier ceremonia. Cada sermón es una semilla que prende fuego a la ignorancia. Enseñan a leer a los niños, reparten fragmentos del Evangelio escritos a mano. Y explican que cualquiera puede entenderlos si busca con el corazón. La palabra, liberada del latín, se convierte en voz de los que nunca habían tenido voz. Su pobreza no es miseria, sino testimonio. Renuncian a los bienes no por desprecio al mundo, sino para demostrar que la fe no depende de lo material. Y su humildad no es debilidad, sino fuerza, la convicción de que el poder verdadero no se mide en riquezas, sino en verdad. Las gentes los siguen. Algunos por curiosidad, otros por hambre de algo que los sermones oficiales ya no alimentan. Los campesinos los llaman los hombres del Evangelio. Las mujeres los invitan a sus casas, los ancianos los bendicen. En cada valle y aldea donde llegan, dejan detrás una huella invisible, la sensación de que algo sagrado y olvidado ha vuelto a la tierra. Pero su mensaje tiene un filo. La pobreza que predican es un espejo incómodo donde se reflejan los excesos del clero. La humildad que practican es una ofensa para quienes confunden autoridad con divinidad. Y la lectura directa de la palabra es una revolución silenciosa, porque quien aprende a leer la verdad, deja de temer al poder. Los pobres de Lyon no lo saben aún, pero cada frase que pronuncian, cada Biblia que entregan, está excavando una grieta en los cimientos del mundo medieval. Una grieta que, siglos después, se convertirá en terremoto. Pero lo que parece inocente, pronto se convierte en un desafío mortal para Roma. Al principio, los obispos miran a los pobres de Lyon con cierta condescendencia. Un grupo de piadosos mendigos, piensan, que predican la moral y la pobreza. No parecen peligrosos. Pero los informes que llegan desde las aldeas comienzan a inquietar. Se dice que la gente prefiere escuchar a esos predicadores errantes que asistir a misa. Que los campesinos repiten sus enseñanzas palabra por palabra. Que los ricos empiezan a avergonzarse de su lujo, y algunos incluso entregan parte de sus bienes. En Roma, la preocupación crece. No es que los valdenses, como pronto se les llamará, blasfemen o nieguen a Dios. Su pecado es mucho peor, han hecho que el pueblo piense por sí mismo. Han abierto una puerta que la Iglesia había mantenido cerrada durante siglos. Si el hombre puede hablar directamente con Dios, ¿para qué necesita a los sacerdotes? Si puede leer la palabra, ¿para qué necesita al Papa? El mensaje de Baldo, tan puro y simple, se convierte en una semilla de independencia espiritual. Y eso, en un mundo donde el poder religioso es también poder político, es una amenaza directa. Las prédicas comienzan a ser vigiladas, los seguidores interrogados. Algunos son arrestados y liberados con advertencias. Otros desaparecen sin dejar rastro. Los pobres de Lyon continúan su labor, sin armas, sin escudos. Su única defensa es la fe. Pero su misma resistencia desconcierta a los inquisidores. No pueden comprarlos, porque nada poseen. No pueden excomulgarlos, porque no temen perder lo que ya entregaron. Y no pueden callarlos, porque su palabra se ha vuelto contagiosa. Cada nuevo converso es una chispa. En los valles del Ródano, en las aldeas de Saboya, en las montañas del Delfinado, las gentes comienzan a reunirse en secreto para escuchar las lecturas prohibidas. Los sacerdotes ven cómo sus templos se vacían, y los rumores crecen. Dicen que los valdenses curan enfermos con oraciones, que enseñan a leer, que hablan del fin de los tiempos. La frontera entre fe y subversión se vuelve difusa.
Roma ya no los ve como mendigos santos, sino como herejes organizados. Y en la lógica de la época, la herejía no se discute, se aplasta. Lo que nació de la compasión y la verdad, ahora es considerado una conspiración contra la Iglesia. Las montañas donde los valdenses oran comienzan a ser vistas como nidos de rebeldes. Los inquisidores afilan sus preguntas. Los príncipes locales reciben órdenes. La maquinaria del poder se pone en marcha. El viento que una vez llevó palabras de esperanza, ahora huele a humo y miedo. La llama que Baldo encendió con amor, está a punto de ser probada por el fuego del odio. Los seguidores de Baldo comienzan a multiplicarse. Al principio son unos pocos, los hombres y mujeres que lo acompañaron cuando abandonó la riqueza y empezó a predicar en las calles. Pero pronto, sus palabras se esparcen como el viento por los caminos del sur de Francia, cruzan los valles del Ródano y ascienden hacia las montañas de Saboya. Cada aldea que visita deja tras de sí un puñado de creyentes que ya no pueden olvidar lo que escucharon. El mensaje no necesita promesas de milagros ni amenazas de infierno. Es simple, casi infantil, pero por eso mismo irresistible, vivir según el Evangelio, sin templos dorados ni jerarquías humanas. La gente se reconoce en esas palabras. Los campesinos, hartos de pagar diezmos y ver a los sacerdotes montados en caballos, escuchan a Baldo como a un hermano. Los artesanos lo respetan porque no exige obediencia, sino comprensión. Las mujeres lo admiran porque les permite leer y enseñar, algo impensable en aquel tiempo. De boca en boca, la historia del comerciante convertido en predicador se convierte en leyenda. Se dice que cura con palabras, que reparte pan sin pedir limosna, que viaja sin miedo, confiando solo en la providencia. Pero lo que verdaderamente atrae no son los rumores, sino la sensación de que este hombre habla con verdad, sin interés alguno. Los seguidores, ahora llamados valdenses, adoptan su modo de vida. Visten túnicas grises, viajan en grupos de 2 o 3, sin dinero ni posesiones. Llevan consigo fragmentos del Evangelio escritos en pergaminos diminutos que esconden bajo la ropa o en los pliegues de las sandalias. Caminan descalzos por los pueblos, ofrecen ayuda a los enfermos, enseñan a leer a los niños. En cada lugar donde pasan, dejan una pequeña comunidad capaz de sobrevivir sin ellos. Su expansión es silenciosa, pero imparable. No fundan iglesias, no levantan altares, no reclaman territorios. Su templo es el camino. Su altar, el corazón del que escucha. En cada hogar donde son recibidos, la palabra se comparte como el pan. Y cuando se marchan, el fuego de la fe queda encendido. Las autoridades religiosas comienzan a notar su presencia. Algunos obispos intentan dialogar con ellos, creyendo que se trata de una moda pasajera. Pero los valdenses no buscan reconocimiento ni privilegio, y eso desconcierta más que la rebeldía abierta. No quieren poder, solo libertad para predicar. Cada día son más. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Un ejército sin armas, unido por una verdad tan simple que resulta imposible de contener. Y aunque aún no lo saben, esa multiplicación que los llena de esperanza será la misma razón por la que Roma decidirá aniquilarlos. Hombres y mujeres comunes, sin sotanas, comienzan a enseñar el Evangelio. Son campesinos, tejedores, pastores, viudas, herreros. Gente sencilla que jamás habría subido a un púlpito, pero que ahora habla con la fuerza de quien ha visto la verdad con sus propios ojos. En los mercados, entre los surcos de los campos o bajo los techos de paja, se reúnen grupos pequeños para escuchar las palabras sagradas, no en latín, sino en la lengua que todos entienden. Los valdenses no necesitan templos, ni ornamentos, ni campanas. Predican donde los encuentran, en los caminos, en los talleres, en las cocinas. Sus sermones son diálogos, no discursos.
Uno lee, otro explica, y todos preguntan. Por primera vez en siglos, la fe vuelve a ser conversación. Los oyentes sienten que las palabras del Evangelio hablan de ellos, de su pobreza, de su hambre, de su esperanza. Cristo ya no parece un Dios lejano en un trono de oro, sino un amigo que camina descalzo entre ellos. Y no hay distinción de sexo, edad o rango. Las mujeres leen y enseñan con la misma autoridad que los hombres. Las ancianas instruyen a los niños, y los jóvenes, apenas aprendiendo a leer, ya se convierten en mensajeros. Es una comunidad donde cada voz cuenta. Su fuerza no proviene de las armas ni del número, sino del coraje de hablar cuando todo el mundo guarda silencio. Los clérigos los observan con creciente inquietud. Les parece inconcebible que personas sin estudios, sin orden ni consagración, puedan atreverse a enseñar las Escrituras. Les acusan de profanar lo sagrado, de confundir al pueblo, de alterar el orden divino. Pero el pueblo escucha a los valdenses y siente, por primera vez, que Dios le habla directamente. Cada reunión clandestina es una chispa. Cada palabra entendida, un muro derrumbado. Lo que comenzó como un pequeño gesto de fe se está convirtiendo en una corriente subterránea que recorre toda Europa. Los pobres, los ignorados, los que nunca tuvieron voz, ahora enseñan a otros. Y cuando un pueblo aprende a enseñar su propia verdad, ya nada ni nadie puede detenerlo. Visten túnicas simples, caminan descalzos, comparten pan con campesinos y viajeros. No buscan parecer santos ni llamar la atención, su humildad es su escudo, su silencio su oración. Las telas ásperas que cubren sus cuerpos son símbolo de renuncia, pero también de libertad. No tienen nada que perder. En un tiempo en que el clero se viste de brocados y se sienta en tronos tallados en oro, su sencillez resulta más provocadora que cualquier discurso. Los valdenses recorren los caminos con paso lento pero firme. El polvo de los senderos se pega a sus pies desnudos, y cada paso es una lección de fe vivida. Van de aldea en aldea, llevando solo un bastón, un trozo de pan y un pequeño pergamino con las palabras del Evangelio. Cuando llegan a un pueblo, no piden limosna, ofrecen trabajo, ayuda, consuelo. Reparan herramientas, curan heridas, escuchan a los tristes. Y cuando el día termina, se sientan junto al fuego con los campesinos, comparten su pan y su palabra. Sus enseñanzas no son mandatos, sino ejemplos. No prometen riquezas en el cielo a cambio de obediencia ciega, sino comprensión, compasión, libertad. Les hablan de un Cristo pobre, de un amor sin intermediarios, de un Dios que escucha en el silencio del alma. Y mientras comparten una hogaza de pan, alguien lee un fragmento del Evangelio, y el aire se llena de una calma que ni los obispos ni los reyes pueden comprender. A veces, las noches son frías y el hambre aprieta, pero ellos no se lamentan. Dicen que cada estrella sobre el cielo de los Alpes es una lámpara encendida por los que creyeron antes que ellos. En sus ojos brilla algo que ni el miedo ni el cansancio pueden apagar. La certeza de estar siguiendo un camino que conduce a la verdad, aunque los lleve por valles de sombras. El pueblo los observa y se pregunta cómo pueden ser tan felices sin poseer nada. Y poco a poco, la gente empieza a imitarlos. Algunos sacerdotes sencillos se unen a ellos en secreto, otros, conmovidos por su ejemplo, abandonan los templos para caminar entre los pobres. Sin proclamas ni espadas, los valdenses están construyendo una revolución espiritual. Una que no se libra en campos de batalla, sino en las conciencias. Una que comienza, simplemente, con un hombre descalzo compartiendo pan y palabra a la luz temblorosa de una vela. Rechazan la riqueza, los templos de oro, las indulgencias. No porque odien la belleza ni el esplendor, sino porque entienden que nada de eso acerca al alma a Dios. Para ellos, la fe no se compra ni se mide en monedas, no se guarda en cofres ni se viste con seda. Su templo es la creación misma, el cielo abierto,
el rumor de un río, el silencio de una montaña. Allí oran, allí cantan, allí encuentran la presencia divina que otros buscan entre piedras talladas y muros fríos. Mientras los obispos predican desde púlpitos adornados con mármoles y relicarios, los valdenses leen el Evangelio sentados sobre la tierra. Cuando escuchan hablar de indulgencias, sonríen con tristeza. ¿Cómo puede un hombre vender el perdón, dicen, si el perdón solo puede nacer del amor? Para ellos, la salvación no se negocia, se vive. No se obtiene con monedas, sino con actos de bondad y verdad. Los templos de oro les parecen jaulas donde la palabra muere sofocada. Dicen que la fe necesita aire, no incienso. Que la oración debe salir del corazón, no de un libro impuesto. Por eso rehuyen las ceremonias fastuosas y los cantos en lenguas que el pueblo no comprende. Su liturgia es la vida diaria, el trabajo, el pan compartido, la ayuda mutua. Allí ven el verdadero rostro de Dios. Rechazar la riqueza en un mundo donde todo se compra es una forma de desafío. Pero los valdenses no lo hacen con ira, sino con serenidad. Su pobreza es voluntaria, no impuesta. Su renuncia no es sacrificio, sino liberación. No necesitan oro porque han encontrado algo que brilla más, la verdad desnuda, la pureza de la conciencia, la palabra comprendida. Esa coherencia los hace peligrosos. La gente los admira, los imita, los sigue. Y los sacerdotes comienzan a temer que, si el pueblo descubre que puede vivir su fe sin templos ni indulgencias, las iglesias quedarán vacías y los cofres también. Así, sin levantar la voz ni empuñar espadas, los valdenses se convierten en una amenaza viva para el orden que domina Europa. Porque mientras unos construyen torres para alcanzar el cielo, ellos descubren que el cielo ya habita dentro de cada hombre que se atreve a ser libre. Y predican que solo Dios puede perdonar. No el sacerdote, no el obispo, no el papa, sino aquel que conoce los secretos del corazón humano. Para los valdenses, ningún hombre, por más sagrado que se diga, puede erigirse juez del alma ajena. El perdón, dicen, no se otorga desde un trono ni desde un confesionario, sino desde la mirada del cielo que todo lo ve y todo comprende. Sus palabras golpean como relámpagos en medio de la noche teológica del siglo XII. En una sociedad acostumbrada a comprar absoluciones, a pagar indulgencias y a medir la salvación en monedas, esa afirmación suena a rebelión. Pero ellos no buscan destruir, solo despertar. Hablan del perdón como un don divino, no como una transacción. Dicen que el hombre puede caer 1000 veces, pero que la gracia no tiene precio, porque fue dada por Cristo a todos por igual. Cuando predican, no levantan la voz. No amenazan con el infierno ni prometen el paraíso, hablan del amor que repara, de la compasión que libera, de la conciencia que limpia. Enseñan que confesarse ante un sacerdote no tiene valor si no hay un arrepentimiento verdadero ante Dios. Y que ningún papel con sello ni palabra de obispo puede lavar lo que solo el alma puede entregar con lágrimas. Estas ideas, tan puras como peligrosas, se extienden entre los pobres como una verdad largamente esperada. Por primera vez, sienten que no necesitan mediadores para ser escuchados por el Creador. Que pueden hablarle directamente, sin miedo, sin latín, sin oro. Y esa sensación de libertad espiritual se convierte en fuego. Los sacerdotes locales empiezan a notar el cambio. Los fieles acuden menos a confesarse. Algunos se atreven a responder que ya se han reconciliado con Dios por sí mismos. Otros devuelven las indulgencias, diciendo que no pueden comprar lo que el cielo da gratis. Y en las plazas, los murmullos crecen, ¿de qué sirve pagar al hombre lo que solo Dios puede conceder? Roma escucha estos ecos y tiembla. Porque un pueblo que ya no teme al pecado impuesto es un pueblo que empieza a ser libre. Y un pueblo libre, en la Edad Media, es más temido que un ejército.
Sus palabras se esparcen como el viento por Saboya, Lombardía y los Alpes. No hay muro que las contenga, ni decreto que las silencie. Viajan en la voz de los caminantes, en las canciones de los pastores, en las oraciones dichas en secreto junto al fuego. Los valdenses cruzan valles, suben montañas, atraviesan aldeas donde el invierno parece eterno y el alma humana más dura que la piedra. Llevan consigo el evangelio oculto bajo la ropa, a veces grabado en la memoria cuando el pergamino escasea. En Saboya, sus palabras encuentran refugio entre los montañeses, gente acostumbrada a sobrevivir sin ayuda de reyes ni sacerdotes. Allí, bajo el cielo helado, el mensaje se transforma en comunidad. No hay campanas ni altares, solo una hoguera encendida y un círculo de hombres y mujeres que escuchan en silencio. La voz del predicador se mezcla con el crujir del fuego y el silbido del viento. Habla de amor, de perdón, de libertad espiritual, y cada frase parece derretir un poco la nieve que los rodea. En Lombardía, donde los comerciantes conocen las trampas del poder y el peso del oro, la palabra de los valdenses suena a advertencia y esperanza. Dicen que hay clérigos que, en secreto, los protegen, fascinados por su pureza. Que algunos escribas en Milán y Pavía copian sus textos por la noche, a escondidas de los ojos del obispo. El rumor se vuelve corriente, la corriente río, y el río ya no puede detenerse. Y en los Alpes, su voz se vuelve eco. Allí donde el mundo termina y comienza el cielo, los valdenses encuentran su fortaleza. Las montañas son su refugio y su escudo. En las cuevas resguardan manuscritos, en los valles se reúnen familias enteras para rezar sin miedo. Las palabras del Evangelio se mezclan con el sonido de los torrentes y los pasos sobre la nieve. No hay ejército que pueda seguirlos por aquellos senderos, ni inquisidor que pueda apagar todas las hogueras encendidas en las alturas. Cada valle tiene su propio maestro, cada cueva su propia Biblia. Cuando un predicador cae, otro toma su lugar, cuando una comunidad es destruida, otra renace en el siguiente valle. Así, el viento de la fe se convierte en tormenta. Lo que comenzó en las calles de Lyon se ha extendido por toda la montaña. Los valdenses ya no son un puñado de pobres, son un pueblo invisible que vive entre las rocas y los cielos, guiado por una verdad que ningún poder humano puede dominar. Pero el Vaticano los observa con inquietud. Desde los palacios donde resuena el eco de los cantos latinos, los informes que llegan desde las provincias del norte inquietan a los prelados. Se habla de hombres que predican sin orden, de mujeres que leen la Biblia a escondidas, de aldeas enteras donde el pueblo ya no acude a misa. Lo que comenzó como una curiosidad regional se está convirtiendo en un movimiento que desafía silenciosamente el orden establecido. Los cardenales discuten en voz baja, algunos con desprecio, otros con miedo. Dicen que esos pobres de Lyon no son peligrosos por su número, sino por su ejemplo. No buscan oro ni poder, y esa pureza los hace imposibles de controlar. La Iglesia puede comprar a los ambiciosos, castigar a los rebeldes, pero no sabe qué hacer con los justos. En Roma, los emisarios describen escenas impensables, campesinos citando las Escrituras, mujeres enseñando a niños con fragmentos del Evangelio escondidos entre ropas, sacerdotes locales incapaces de contener el entusiasmo popular. Las diócesis pierden autoridad, y el clero se siente desnudo ante un pueblo que ya no necesita intérpretes para hablar con Dios. El Papa recibe los informes con gesto grave. No es solo una cuestión de fe, es una amenaza política. Si el pueblo empieza a creer sin obedecer, el poder se resquebraja. Si un comerciante puede desafiar al Vaticano sin ejército ni corona, ¿qué impedirá que otros lo imiten? La herejía, piensa, no es solo una desviación teológica, es una grieta en los cimientos del orden cristiano. Así, los mensajeros son enviados a las regiones valdenses. No con espadas, todavía, sino con advertencias. Se ordena a los obispos que interroguen,
que vigilen, que prohíban las prédicas. Se exige a los fieles que denuncien a quienes predican sin licencia. Pero las montañas son vastas, los caminos inciertos, y los valdenses, discretos como sombras. Mientras Roma delibera y las plumas de los escribas llenan pergaminos con decretos, los pobres de Lyon siguen avanzando, invisibles, imparables. El Vaticano puede verlos, puede temerlos, pero ya no puede detenerlos. ¿Quién les dio autoridad para predicar?, pregunta un obispo. Su voz retumba en el salón de piedra, solemne y fría, mientras los hombres de túnicas humildes permanecen en pie ante él, con la cabeza erguida pero el semblante sereno. Frente a los candelabros dorados, los valdenses parecen espectros del otro mundo, descalzos, cubiertos de polvo, con los ojos encendidos por una convicción que ninguna amenaza puede apagar. El obispo los observa con una mezcla de incredulidad y desprecio. No puede comprender cómo campesinos, artesanos y mujeres se atreven a hablar de las Escrituras sin su permiso. A su alrededor, los notarios murmuran, los monjes escriben, los guardias se preparan por si alguien osa levantar la voz. El aire está cargado de tensión, y sin embargo, uno de los valdenses da un paso al frente. Habla con calma, sin desafío, pero con una claridad que corta el silencio como un filo. Cristo nos dio la autoridad, responde. Nos mandó predicar el Evangelio a toda criatura. Si Dios habló a los pescadores y no a los reyes, ¿por qué nosotros no podemos hablar? El obispo frunce el ceño. No esperaba esa respuesta. Había oído rumores de su sencillez, de su ignorancia, pero no de su fuerza. ¿Acaso creéis, dice con voz grave, que podéis interpretar la palabra mejor que quienes hemos sido consagrados para ello? ¿No teméis caer en el error? Tememos más al silencio que al error, responde otro. Porque el error puede corregirse, pero el silencio mata el alma. Si callamos la verdad que hemos leído, seríamos culpables ante Dios. La sala queda enmudecida. Algunos clérigos miran al suelo, otros, indignados, exigen que sean expulsados. Pero el obispo duda. No está frente a fanáticos, sino ante hombres sinceros, cuya fe no puede comprarse ni quebrarse. Y eso lo perturba más que cualquier herejía abierta. Finalmente, con un gesto seco, los despide. No habléis más en mi diócesis, ordena. Vuestros labios no están consagrados, vuestras palabras no son puras. Ellos inclinan la cabeza y responden con humildad. Ningún hombre puede consagrar lo que ya fue bendecido por Dios. Salen del palacio sin mirar atrás. Afuera, el sol cae sobre los campos, y el viento arrastra sus pasos hacia los caminos donde el pueblo los espera. Detrás de ellos, el obispo siente, sin querer admitirlo, que ha escuchado la verdad en boca de los que llama herejes. Cristo mismo, responden. No gritan, no se defienden. Lo dicen con la serenidad de quien ya ha aceptado las consecuencias de la verdad. Las palabras resuenan en la sala de piedra como un trueno contenido. Por un instante, nadie se atreve a respirar. Los clérigos, envueltos en capas de terciopelo, se miran unos a otros, desconcertados por la simpleza y el poder de aquella respuesta. Cristo mismo. Dos palabras que lo cambian todo. No necesitan bulas ni bendiciones, no invocan nombres de santos ni la autoridad de Roma. Invocan al propio Hijo de Dios, al que caminó descalzo, al que predicó en los caminos, al que fue rechazado por los sabios y poderoso entre los humildes. El obispo se incorpora lentamente, su rostro rojo de ira contenida. ¿Os dais cuenta, dice con voz tensa, de lo que estáis diciendo? De lo que implica afirmar que vuestra autoridad viene directamente de Cristo, ¿acaso os creéis apóstoles? El más anciano entre los valdenses da un paso adelante.
sus ropas están gastadas, sus manos agrietadas por el trabajo, pero su mirada brilla con la calma de quien ya no teme nada. No, Señor, dice. No somos apóstoles. Solo discípulos. Pero si seguimos sus pasos, si repetimos sus palabras, ¿no es Él quien habla por nosotros? Un murmullo recorre la sala. Algunos clérigos se persignan, otros bajan la cabeza. El obispo se da la vuelta, caminando de un lado a otro, intentando ordenar sus pensamientos. Si todos los hombres hicieran lo mismo, gruñe, si cada campesino creyera poder predicar, la iglesia caería en el caos. El valdense sonríe suavemente. No sería caos, dice. Sería el reino de Dios. La frase cae como una piedra en el silencio. Los guardias avanzan un paso, pero el obispo levanta una mano. No quiere sangre en su catedral. Prefiere el fuego lento de la excomunión al ruido de la espada. Entonces no dejáis otra opción, declara. Seréis expulsados, y vuestros nombres borrados de la casa de Dios. El anciano baja la cabeza, sin amargura. No podéis expulsarnos de su casa, responde. Porque su casa es el mundo, y él vive en todos los que lo buscan. Las puertas se abren con un crujido. Salen uno por uno, sin mirar atrás. Afuera, el viento de los Alpes sopla frío, pero sus rostros no muestran temor. Porque en su interior llevan la única autoridad que reconocen, la del Cristo que nunca pidió permiso para hablar. Esa respuesta, en el siglo XII, era una sentencia de muerte. Decir que su autoridad provenía de Cristo era desafiar la estructura misma del mundo. En una época en que la Iglesia era la única intérprete de la voluntad divina, declarar una conexión directa con Dios equivalía a arrebatarle su trono espiritual. Para Roma, aquello no era fe, era rebelión. Y en el lenguaje de la Edad Media, la rebelión se pagaba con sangre. Los valdenses lo sabían, pero no retrocedían. Sabían que cada palabra pronunciada podía ser la última, que cada paso dado hacia un pueblo nuevo podía llevarlos al cadalso. Y aún así, continuaban predicando. Decían que el Evangelio no debía esconderse por miedo, que si Cristo murió por hablar, ellos no podían callar por vivir. Los obispos comenzaron a enviar cartas al Papa. Decían que en las montañas del norte había una secta de pobres que predicaban sin permiso, que confundían al pueblo, que despreciaban la autoridad del clero. Las palabras herejía y blasfemia empezaron a circular como sombras sobre sus nombres. Las órdenes se multiplicaron, detenerlos, interrogarlos, expulsarlos. ¿Pero cómo detener el viento? Los valdenses no tenían templos ni monasterios, solo caminos. No había un líder único a quien apresar, ni un libro central que confiscar. Su fuerza era su invisibilidad. Donde uno caía, otro se levantaba. Donde una hoguera ardía, otras manos copiaban los evangelios y los escondían. En las aldeas, el miedo comenzó a mezclarse con la admiración. Algunos los delataban para proteger a sus familias, otros los escondían en sus graneros. De noche, los valdenses se movían como sombras, cruzando ríos y montañas, llevando consigo la palabra prohibida. Cada pergamino, cada fragmento del Evangelio escrito en lengua vulgar, era una chispa de insurrección contra siglos de oscuridad. El poder los declaraba enemigos de la Iglesia, pero el pueblo los recordaba como amigos de Dios. Y aunque muchos fueron capturados, torturados y quemados, nunca renegaron de sus palabras. En los registros de los inquisidores, algunos morían repitiendo la misma frase que los condenó. Cristo mismo nos envió. Y así, su sentencia se convirtió en su victoria. Porque en el intento de apagar aquella llama, Roma no hizo más que avivar el fuego que ya ardía en el corazón de los hombres. En 1179,
Baldo viaja al tercero concilio de Letrán buscando aprobación del Papa Alejandro III. El viaje hasta Roma es largo y peligroso, lleno de caminos embarrados, nieblas, asaltantes y la incertidumbre del alma. Va acompañado de unos pocos hermanos, llevando consigo lo único que tiene: un pequeño ejemplar del Evangelio traducido al romance y una fe que ningún temor puede quebrar. Para muchos, aquel comerciante convertido en predicador parece un loco. Pero él no busca desafiar al Papa, sino hablarle al corazón. Cree, ingenuamente, que si explica su propósito, dar al pueblo la palabra de Dios en su lengua, el Santo Padre verá en ello una obra de misericordia. Cuando llega a Letrán, el mundo lo abruma. El mármol blanco, los tapices, los cardenales envueltos en púrpura, el brillo de los candelabros. Todo contrasta con su túnica gastada y sus pies descalzos. Las risas discretas de los prelados resuenan a su paso, pero Baldo no se inmuta. Cuando por fin le permiten hablar, se arrodilla y levanta la mirada. Su voz es clara, humilde, pero firme. Santidad, no busco honores ni riquezas. Solo deseo que el pueblo conozca la palabra de nuestro Señor. Que no dependan de labios ajenos para escuchar lo que él dijo. El silencio cae sobre la sala. Por un instante, el Papa lo observa con interés. No ve en él arrogancia ni herejía, sino convicción. Pero alrededor, los cardenales murmuran, unos le ven peligro, otros insolencia. La reunión se prolonga entre preguntas y reproches. ¿Con qué autoridad traduces la Escritura?, le interroga un obispo lombardo. ¿Quién eres tú para enseñar lo que solo los consagrados pueden enseñar? Baldo responde con mansedumbre, sin temor. No la traduzco por orgullo, sino por compasión. Si Dios habló en palabras humanas, ¿por qué impedir que los hombres las comprendan? El Papa Alejandro III, hombre de diplomacia y prudencia, vacila. Reconoce en aquel comerciante una fe verdadera, pero también percibe el peligro de abrir una grieta que podría desgarrar la estructura entera de la Iglesia. Finalmente, el veredicto llega con la suavidad cruel de la burocracia sagrada. Tu celo es digno, hijo mío, dice el Papa, pero tu enseñanza no está bajo la guía de la Santa Iglesia. No debes predicar sin permiso. Deja que los clérigos hablen, tú, guarda silencio. Baldo baja la cabeza, agradece con respeto y se retira. No protesta, no maldice, no rompe con Roma, pero dentro de su pecho algo se ha quebrado. En esas pocas palabras ha entendido que su movimiento no será nunca aceptado. Que la pureza de la fe no tiene lugar en una institución que teme al pueblo tanto como al pecado. Cuando sale del concilio, el sol de Roma le hiere los ojos. A su alrededor, los vendedores gritan, los peregrinos rezan, los cardenales discuten. Él camina sin rumbo, pero siente que una nueva etapa comienza. Lo que buscó con esperanza, el reconocimiento de la Iglesia, se ha transformado en condena implícita. Esa noche, escribe una carta a sus hermanos en Lyon. No nos recibirán, porque no comprenden. Pero Dios nos envía a otros caminos. Que la palabra siga andando, aunque los muros la rechacen. Al amanecer, abandona la ciudad eterna con el corazón herido, pero con una certeza luminosa, que la verdad no necesita permiso para seguir viviendo. Y mientras Roma duerme segura tras sus murallas, la llama que Baldo encendió ya se extiende por las montañas. Roma les exige callar, ellos siguen predicando. El edicto llega con la autoridad del cielo y el peso del poder terrenal. Los mensajeros papales llevan la orden a cada diócesis, los seguidores de Baldo deben guardar silencio, dejar de hablar, de enseñar, de reunirse. Las campanas anuncian el decreto, los obispos lo leen en los atrios de las iglesias, y los inquisidores lo repiten con voz severa. Pero los valdenses no obedecen. No pueden.
Callar la palabra sería traicionar el fuego que los consume por dentro. Así comienzan los días de persecución. Los templos les cierran las puertas, los sacerdotes los maldicen desde los púlpitos, las autoridades locales los vigilan. Los valdenses desaparecen de las ciudades, dejando atrás sus casas, sus trabajos, sus nombres. No huyen por miedo, sino por fidelidad. Saben que la verdad no se apaga escondiéndose, sino sobreviviendo. Se refugian en aldeas montañosas entre Saboya, el Piamonte y el Delfinado, donde las sendas se confunden con los ríos y los cielos parecen al alcance de la mano. Allí, entre glaciares y valles ocultos, encuentran una nueva patria. Las montañas, eternas y silenciosas, se convierten en su escudo. Los bosques los ocultan, las cuevas los protegen, los caminos helados los separan del mundo que los condena. En esos refugios levantan comunidades pequeñas, autosuficientes, unidas por la fe y el trabajo. No hay jerarquías, solo cooperación. Todos enseñan, todos ayudan, todos oran. Cultivan sus propios campos, comparten los frutos, crían animales, construyen molinos impulsados por arroyos. Su vida es sencilla, pero digna, pobre, pero libre. En cada cabaña se guarda un trozo del Evangelio, y en cada corazón, el recuerdo de Baldo, el hombre que les enseñó a no temer a los poderosos. Durante el día, trabajan en silencio. Por la noche, las cuevas se iluminan con lámparas de aceite, y los himnos se elevan en susurros que el viento arrastra entre los riscos. Allí leen los evangelios, enseñan a los niños, copian manuscritos. Los ancianos cuentan historias de Lión y del día en que los poderosos los expulsaron del templo, pero no del reino de Dios. Viven bajo el constante riesgo de ser descubiertos. Los guardias y soldados de Roma patrullan los valles, queman aldeas sospechosas, interrogan a pastores y comerciantes. Pero los valdenses son invisibles. Conocen las montañas como un cuerpo propio. Usan senderos ocultos, pasos secretos, rutas que solo se revelan a quienes caminan con fe. Cuando el peligro se acerca, se internan en las cuevas y desaparecen durante días, respirando la humedad del silencio. Allí, escondidos entre rocas que el tiempo no puede destruir, mantienen viva la llama de una fe prohibida. Entre las sombras, una nueva iglesia nace, sin tronos, sin tesoros, sin poder, pero llena de almas libres. Y las montañas, testigos mudos del mundo, se convierten en su templo eterno. De noche, copian la Biblia a mano, palabra por palabra, en pergaminos diminutos. La luz de las lámparas de aceite tiembla sobre las paredes de piedra. Las plumas rasgan el silencio con el sonido seco del sacrificio. Copiar no es solo un acto de devoción, es una forma de resistencia, un desafío al poder que quiere imponer el olvido. Cada letra escrita es una oración, cada versículo, una chispa contra la oscuridad. Los escribas valdenses trabajan con una precisión casi sagrada, conscientes de que un solo error puede cambiar un sentido, pero también de que cada palabra copiada puede salvar un alma. El aire en las cuevas huele a humo, cera y esperanza. Afuera, los lobos aúllan y los ríos se hielan, pero adentro el calor de la fe los mantiene despiertos. Los hombres copian mientras las mujeres sostienen las lámparas y los niños recitan los textos en voz baja para memorizarlos. Así, la palabra se graba dos veces, en el pergamino y en la memoria. Porque saben que cualquier día, si los soldados encuentran las escrituras, todo lo material se perderá, pero la verdad seguirá viva en la mente de los suyos. Cuando terminan una copia, la esconden como quien protege un hijo. Algunas se guardan en cofres de madera enterrados bajo las casas. Otras se ocultan dentro de muros huecos o bajo los escalones de piedra. Hay quienes las sellan dentro de panales de cera, confiando en que el dulce aroma del trabajo de las abejas distraerá la mirada de los inquisidores. Cada escondite es una oración de esperanza, un juramento de continuidad.
Esos pequeños pergaminos, del tamaño de una mano, viajan de valle en valle, de cueva en cueva, llevados por mensajeros que caminan de noche. Cuando uno de ellos cae, otro recoge su carga y sigue. No hay nombres, no hay firmas. La palabra de Dios ya no pertenece a nadie, es del pueblo. Pronto, los rumores se extienden. Los viajeros hablan de aldeas donde el Evangelio se lee en lengua vulgar, de gentes que veneran la pobreza y no temen a la excomunión. Los inquisidores comienzan a llamarles los herejes de las montañas. En los registros de Roma, ese nombre suena como una condena. Pero entre ellos, es un título de honor. Ser hereje es ser libre. Es recordar que el poder no puede encarcelar la verdad. Que los montes son su refugio, y el eco de los valles, su misa. Desde las alturas, cuando el viento sopla fuerte, se dice que puede oírse el susurro de los copistas. Una plegaria de tinta y fuego que atraviesa el tiempo, repitiendo las mismas palabras que los condenaron y que aún hoy los redimen. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron apagarla. Roma responde con la Inquisición. Las palabras ya no bastan, ahora llegan las espadas. Desde el sur, las órdenes se esparcen como una plaga: exterminar la herejía, purificar con fuego lo que el Evangelio no logró domesticar. Los inquisidores marchan con crucifijos en una mano y decretos en la otra, seguidos por soldados que ven en cada cabaña un enemigo, en cada oración una ofensa al cielo. El Papa llama a las armas, y los nobles locales, temerosos de ser acusados de complicidad, se unen a la cacería. Tropas papales y cruzadas locales atacan los valles valdenses. Las montañas, que antes fueron refugio, se tiñen de humo y ceniza. Los caminos se llenan de cadáveres, los ríos arrastran restos de aldeas enteras. Los soldados no distinguen entre hombre o mujer, anciano o niño. Queman casas, arrasan campos, derriban los molinos que daban vida a las comunidades ocultas. Dicen que lo hacen en nombre de Dios, pero en sus ojos no hay fe, solo obediencia y miedo. En las aldeas más altas, los valdenses se agrupan para resistir. No tienen armas, solo su conocimiento de las montañas. Algunos huyen hacia los pasos nevados, guiados por el instinto y el amor a la vida. Otros permanecen, decididos a no abandonar sus hogares, sabiendo que el precio será la muerte. Los valles se llenan de gritos y oraciones, de humo que asciende hasta el cielo como incienso de sacrificio. Las aldeas son quemadas, los hombres ahorcados, las mujeres empujadas por los precipicios. Las madres abrazan a sus hijos y saltan antes de ser arrojadas. Los ancianos se arrodillan ante el fuego, rezando en silencio, mientras las llamas devoran sus casas. El aire huele a madera, a miedo, a fe. Y en medio del horror, algunos soldados bajan las armas, conmovidos por el canto que se eleva entre los gritos. Porque los valdenses no mueren en silencio, cantan himnos. Himnos antiguos, en lengua vulgar, que hablan de amor y perdón, incluso para sus verdugos. Desde las cumbres, los pocos que logran escapar observan el valle ardiendo. No hay lágrimas, el frío del viento se las roba antes de caer. Pero en sus miradas hay algo más poderoso que el dolor, la promesa de volver. De reconstruir. De seguir enseñando. Porque entienden que los hombres pueden morir, pero la palabra no. Los inquisidores, satisfechos, escriben en sus informes que la herejía ha sido sofocada, que las montañas han sido limpiadas. Pero no saben que bajo las cenizas quedan semillas. Y esas semillas, algún día, volverán a brotar. Sin embargo, cada persecución engendra más fe. El fuego no los extingue, los templa. Lo que para Roma son victorias, para los valdenses son pruebas. Cada aldea arrasada se convierte en símbolo, cada mártir, en testimonio. Donde un hogar cae, otro se levanta más arriba,
más oculto, más decidido. La muerte se vuelve maestra, y el dolor, una escritura invisible en la piel de un pueblo que ya no puede ser vencido. En las montañas, se juran fidelidad a la verdad y a la palabra. Se reúnen de noche, bajo la luz vacilante de las estrellas, escondidos entre riscos. A veces en grutas donde aún huele a humo de las últimas hogueras. Allí, rodeados de nieve y silencio, los supervivientes se toman de las manos y renuevan su promesa: no olvidar, no ceder, no callar. Los ancianos, con voz quebrada, pronuncian los nombres de los caídos. Los niños, con ojos de fuego, repiten el juramento. Mientras exista un valle, existirá la palabra. Crean una red secreta de rutas entre valles y túneles naturales. Son los caminos de la salvación, trazados con el conocimiento que solo los montañeses poseen. Algunos pasan bajo ríos, otros bordean precipicios donde ningún caballo puede avanzar. Con el tiempo, esas rutas se vuelven invisibles incluso para los propios perseguidores. Cada sendero tiene una señal, un símbolo grabado en una piedra, una cruz discreta, una marca con forma de lámpara o una espiral que apunta al refugio más cercano. En los túneles, los valdenses guardan lo poco que les queda: sus Biblias, sus panes secos, sus lámparas, sus esperanzas. Allí se esconden familias enteras durante semanas, rezando sin palabras, esperando que el sonido de las trompetas enemigas se pierda en la distancia. Algunos túneles conectan aldeas enteras, permitiendo que los mensajeros crucen montañas en una sola noche. Otros conducen a cámaras secretas donde los copistas siguen escribiendo, multiplicando la palabra prohibida. De día, las cuevas parecen vacías; de noche, vibran con vida. El eco de los rezos viaja por las grietas, mezclándose con el murmullo del viento. Los valdenses creen que la montaña misma los protege, que la tierra los guarda como una madre guarda a sus hijos. Y quizá no se equivocan: las avalanchas caen sobre los ejércitos perseguidores, los pasos se derrumban, las tormentas ciegan a los invasores. En los mapas de los inquisidores, los Alpes se vuelven tierra maldita. Pero para los valdenses, son el reino de Dios. Allí, entre las sombras de los abismos, la fe no se esconde, se transforma. Y cada túnel, cada sendero oculto, es una arteria por donde late la libertad de un pueblo que prefiere desaparecer antes que arrodillarse. Algunos dicen que incluso usaron los glaciares como refugio y ruta de escape. Los relatos transmitidos de generación en generación hablan de hombres y mujeres que desaparecían en la niebla, caminando sobre hielo eterno, guiados solo por la fe y las estrellas. Decían que en los días más oscuros, cuando las patrullas papales se acercaban, las familias enteras ascendían por los glaciares del Dauphineo del Piamonte, internándose en los laberintos de hielo donde ningún soldado se atrevía a seguirlos. Allí, entre el silencio blanco y el frío mortal, encontraban su paz. El hielo se volvía su muro, el viento su guardián. Cavaban refugios con fuego y hierro, levantaban muros de nieve endurecida. Dormían abrazados para conservar el calor, rezando mientras la tormenta rugía afuera. Muchos morían allí, congelados en oración, pero sus cuerpos se convertían en estatuas de fe, monumentos invisibles al valor de una creencia que no podía extinguirse. Sus símbolos eran el candelabro de 7 brazos y la lámpara de aceite. El primero representaba la plenitud de la luz divina, la sabiduría que no necesitaba templos, el fuego eterno que ninguna oscuridad podía vencer. El segundo, la humildad, la pequeña llama que, aunque débil, puede alumbrar una montaña entera si se mantiene viva. En las cuevas, estos símbolos se grababan sobre la piedra o se tallaban en madera. A veces los marcaban en la entrada de un refugio para señalar que allí se guardaba la palabra. Otras veces los pintaban con ceniza en las puertas de las casas, sabiendo que solo los suyos entenderían el mensaje. El candelabro y la lámpara se convirtieron en más que signos, eran señales de pertenencia.
Promesas silenciosas entre los que sobrevivían dispersos. Cuando un viajero valdense veía uno de esos emblemas tallado en la roca, sabía que podía entrar, descansar y compartir pan sin temor. En un mundo donde cada palabra podía costar la vida, un símbolo era un refugio. Su lema, Lux lucet in tenebris, la luz brilla en las tinieblas. Lo repetían en voz baja al comenzar y al terminar el día, como un juramento y una plegaria. Para ellos, no era una frase poética, sino una certeza. Las tinieblas eran el mundo, el poder, la mentira, la luz, su fe, su palabra, su Dios. En los momentos de persecución, cuando las aldeas ardían y los hermanos desaparecían, bastaba decir esas 3 palabras para que el miedo retrocediera. Lux lucet in tenebris. La luz brilla. Siempre. Aunque no haya testigos, aunque el cielo esté cubierto, aunque el fuego los consuma. Y así, mientras los ejércitos buscaban apagar su llama, ellos la escondían en el corazón de las montañas, en las grietas del hielo, en los susurros de los vientos. Porque sabían que ninguna oscuridad es eterna si una sola lámpara permanece encendida. Con el tiempo, su conocimiento se transmite de generación en generación como si fuera una orden secreta. Lo que comenzó como un acto de supervivencia se convierte en una tradición sagrada. Los valdenses comprenden que la fuerza no está en las armas ni en los muros, sino en la memoria. Por eso guardan su historia en la voz de los ancianos y en la mente de los jóvenes. No escriben nombres ni fechas, enseñan símbolos, gestos, caminos. Cada familia conserva su fragmento del Evangelio, copiado con la misma devoción con la que otros custodian reliquias. Lo protegen no para adorarlo, sino para vivirlo. En las noches de invierno, cuando el fuego es la única luz y el viento sopla como un lamento, los abuelos relatan los días de persecución, los nombres de los mártires, las rutas ocultas entre montañas. Los niños escuchan en silencio, con los ojos muy abiertos. Aprenden a distinguir las señales grabadas en las rocas, los ecos que anuncian peligro, las marcas que indican refugio. Pero, sobre todo, aprenden la palabra. En los Alpes, los niños valdenses aprenden a leer antes que a hablar. Las primeras letras que trazan no son las de su nombre, sino las del Evangelio. Las madres les enseñan las sílabas sobre tablas cubiertas de ceniza o en la nieve recién caída. Cada palabra aprendida es un acto de resistencia, un golpe silencioso contra el olvido. Mientras sepáis leer, les dicen, nunca estaréis encadenados. Las escuelas clandestinas se esconden en graneros, en cuevas o entre los árboles. No tienen bancos ni pizarras, solo la voz del maestro y un pequeño libro cubierto de cuero. Allí los niños recitan versículos hasta memorizarlos, porque saben que un día tal vez tendrán que repetirlos en la oscuridad, cuando no haya más libros. Y así, la palabra se vuelve parte del alma, indestructible. Cuando un valdense alcanza la adolescencia, ya conoce los senderos secretos, los pasajes de las Escrituras y los nombres de los caídos. Son guardianes de una herencia invisible, una cadena ininterrumpida de fe que atraviesa los siglos. No hay templos que la contengan ni poder que la someta. De generación en generación, los valdenses conservan su verdad como un fuego oculto bajo la nieve. No arde con violencia, pero nunca se apaga. Y aunque el mundo los llame herejes, ellos saben que son los guardianes de una llama que el tiempo no ha podido extinguir. La llama del conocimiento, la palabra viva que ni el hielo, ni el hierro, ni la muerte pudieron callar. Porque leer la Biblia era resistir. En un tiempo donde la palabra estaba prohibida, abrir un evangelio en lengua vulgar era un acto de desafío tan grande como empuñar una espada. Cada página leída en secreto era una victoria sobre la oscuridad. Cada versículo pronunciado en voz baja, una declaración de independencia espiritual. Los valdenses sabían que leer no era solo aprender, sino luchar.
En las montañas, las escrituras se convertían en el alma de un pueblo sitiado. Los inquisidores podían destruir casas, quemar aldeas, colgar cuerpos en los caminos, pero no podían borrar las palabras que ya habían sido memorizadas por corazones humildes. Por eso, cada lectura nocturna era una ceremonia y un riesgo. Cuando una madre recitaba a sus hijos las bienaventuranzas a la luz de una lámpara, lo hacía sabiendo que si los descubrían, la pena sería el fuego. Y aún así lo hacían. Siempre. Porque la lectura era libertad, y la libertad, fe. Los valdenses no se arrodillaban ante el miedo, se inclinaban ante la palabra. Sus dedos pasaban las páginas con reverencia, no como quien toca un libro, sino como quien acaricia una herida abierta. Cada línea les recordaba que no estaban solos, que en su pobreza estaban más cerca de Cristo que quienes predicaban entre mármoles. Los niños, al aprender a leer, comprendían el valor del secreto. Guardaban las letras como otros guardan armas. Cada versículo era un escudo invisible, una promesa de que, aunque los hombres olvidaran la justicia, Dios no olvidaría a quienes buscaban la verdad. Leer, en aquellas montañas, era más que un derecho, era una forma de existir. Así, entre los riscos y los vientos helados de los Alpes, la lectura se convirtió en resistencia. La palabra se hizo sangre, el texto se hizo vida. Y cuando los inquisidores descendían desde los valles con fuego y cruces, los valdenses huían con sus libros ocultos en el pecho, sabiendo que mientras una sola Biblia sobreviviera, también sobreviviría su pueblo. Porque leer la Biblia no era un acto religioso, era una rebelión contra el olvido. Y en esa rebelión silenciosa, los valdenses encontraron su eternidad. Siglo XIII, el Papa Inocencio III lanza cruzadas contra ellos. Roma ha decidido poner fin a la herejía de las montañas. Ya no bastan los edictos, ni las excomuniones, ni las advertencias. Ahora llega el acero. El Papa convoca cruzadas, no contra los musulmanes ni contra infieles lejanos, sino contra cristianos que osaron leer la Biblia por sí mismos. Bajo la promesa de indulgencias, caballeros, nobles y campesinos se unen a las campañas contra los valdenses, creyendo servir a Dios mientras marchan contra sus propios hermanos. Los ejércitos papales avanzan por los valles con estandartes rojos y cruces bordadas en oro. Sus pasos retumban sobre los caminos helados, seguidos por el estruendo de las catapultas y el relincho de los caballos. Pero las montañas no los reciben con silencio, sino con memoria. Los valdenses, alertados por los pastores y vigías escondidos en los riscos, se dispersan antes de que el enemigo llegue. Los glaciares y los bosques son su defensa. Donde el ejército ve un desierto de piedra, ellos ven un mapa invisible de refugios y rutas secretas. En los valles alpinos, la resistencia es feroz. No hay batallas campales, no hay ejércitos enfrentados, hay astucia, fe y conocimiento del terreno. Los valdenses se ocultan en grietas imposibles, cruzan torrentes de hielo, desaparecen en túneles naturales que comunican una montaña con otra. Algunos dicen que los vientos cambian de dirección para ocultar sus huellas, que las tormentas los protegen. Y tal vez sea cierto, porque quienes marchan contra ellos muchas veces se pierden, mueren congelados o son sepultados por avalanchas repentinas. Los cruzados enloquecen al perseguir sombras. Descienden sobre aldeas vacías, donde solo hayan Biblias escondidas y lámparas encendidas. Queman casas vacías y vuelven frustrados, convencidos de que el diablo protege a los herejes. Pero la verdad es más simple, los valdenses conocen cada sendero, cada cueva, cada paso. Han nacido allí, y la montaña es su aliada. Sus rutas atraviesan ríos subterráneos y desfiladeros invisibles desde abajo. Las mujeres y los niños guían a los ancianos con sogas y antorchas. Los hombres vigilan desde las alturas, listos para mover rocas o incendiar los pasos tras ellos. Los cruzados los llaman fantasmas,
porque aparecen y desaparecen entre las nubes. Pero los valdenses no buscan vencer, solo sobrevivir. Su resistencia no se mide en victorias, sino en persistencia. Cada familia que logra escapar, cada manuscrito salvado, cada niño que sigue aprendiendo a leer, es una victoria más profunda que cualquier conquista. La montaña se convierte en su madre y su tumba. Hay aldeas enteras que desaparecen bajo la nieve, solo para renacer años después, cuando el peligro ha pasado. El fuego papal no alcanza sus cimas. Desde lo alto, ven el humo de los valles arder y oran por los que quedaron atrás. No piden venganza, solo memoria. Y en la soledad del hielo, entre el rumor del viento, un pensamiento los acompaña. Que quizá no son ellos quienes resisten por Dios, sino Dios quien resiste en ellos. Los cronistas hablan de ejércitos enteros desaparecidos entre las nieblas. Aún hoy, los relatos de aquellos días suenan más a leyenda que a historia. Tropas papales que marcharon con cruces y estandartes se adentraron en los valles de los Alpes, y jamás regresaron. Los sobrevivientes, delirantes, contaban que las montañas mismas se tragaban a los soldados. Que la niebla caía de repente, espesa como un muro, y en su interior se oían cánticos, voces humanas. Pero no se veía a nadie. Algunos juraban que las piedras rodaban solas, que las tormentas nacían sin aviso y que el frío los perseguía como un espíritu. Otros aseguraban que los valdenses dominaban aquellos parajes con un conocimiento sobrenatural. Que bajo las montañas existía una red de túneles que comunicaba aldeas, cuevas y valles enteros, un laberinto de roca y fe. Los perseguidores podían incendiar un pueblo, y al día siguiente, los mismos hombres aparecían al otro lado de la cordillera, como si hubiesen atravesado la tierra. Durante siglos, los viajeros hablaban de puertas escondidas en los riscos, de ecos que respondían con voces humanas, de luces que se movían bajo el hielo. Algunos decían que esos túneles habían sido excavados mucho antes de Baldo, en tiempos antiguos, cuando hombres olvidados ya usaban las montañas como refugio. Que los valdenses habían heredado ese conocimiento, y que lo usaban no solo para huir, sino para guardar sus tesoros más sagrados, los manuscritos, los cálices, los fragmentos del Evangelio. Otros iban más lejos. Decían que entre esos pergaminos no solo se hallaban las escrituras, sino también libros perdidos, evangelios que Roma había condenado, escritos que hablaban de un Cristo más humano, más cercano, más libre. Algunos creían que poseían textos que provenían de Alejandría, o incluso de Jerusalén, antes de la destrucción del templo. Había rumores de que guardaban conocimientos anteriores a Roma, tratados de medicina natural, geometría sagrada, astronomía, y símbolos que recordaban más a las antiguas sabidurías de Oriente que al cristianismo de Occidente. Nadie sabía si era verdad o mito, pero los inquisidores lo temían. Cada vez que un pergamino valdense era confiscado, se enviaba sellado a Roma. Muchos nunca se abrieron. Otros desaparecieron en los archivos secretos del Vaticano, como si el tiempo los hubiese devorado. Pero entre los montañeses, la historia siguió viva. Decían que en lo profundo de los glaciares aún dormían cofres de hierro con los manuscritos intactos, protegidos por el hielo y la fe. Y que mientras esas palabras siguieran ocultas, la luz de los valdenses nunca se apagaría del todo. Así, entre el mito y la realidad, el nombre de los herejes de las montañas se convirtió en leyenda. No solo por su resistencia, sino por el misterio de lo que quizás conservaron. Un fragmento de la verdad que el mundo aún no estaba listo para escuchar. Su doctrina de pobreza y libertad inspiró siglos después a John Wycliffe y Martín Lutero. El fuego que Baldo encendió en los Alpes no murió con las hogueras ni con los inviernos. Se ocultó, como una brasa bajo la nieve, esperando siglos para volver a arder. A través de rutas secretas, de copias ocultas y memorias orales,
Las ideas valdenses viajaron en silencio por Europa. Cruzaron fronteras disfrazadas de plegarias y resurgieron, siglos después, en las universidades, en los conventos, en los corazones de hombres que también se atreverían a desafiar a Roma. Cuando John Wycliffe, en Inglaterra, comenzó a traducir la Biblia al inglés en el siglo XIV, muchos notaron que su convicción, que cada creyente debía tener acceso directo a la palabra de Dios, era un eco de las montañas valdenses. No conocía sus nombres, pero bebía de la misma fuente, la fe sin intermediarios, la palabra sin cadenas. Wycliffe fue llamado la estrella de la mañana de la Reforma, pero su luz provenía de un amanecer mucho más antiguo, el que había nacido 300 años antes entre los riscos del Piamonte. Más tarde, en el siglo XVI, Martín Lutero, monje y erudito, clavaría sus tesis contra la puerta de Wittenberg, cuestionando el poder absoluto de Roma y la venta de indulgencias. Sus enemigos lo llamaron hereje, pero sus simpatizantes lo llamaron reformador. Lo que pocos recordaban era que, en los registros olvidados de la Inquisición, ya existía ese mismo nombre aplicado a otro hombre, Pedro Baldo. El comerciante de Lyon que había vendido su fortuna para entregar el Evangelio al pueblo había dicho, siglos antes, las mismas palabras que ahora resonaban en la voz del monje alemán. La fe no se compra. La salvación no depende del Papa, sino de Cristo. La palabra pertenece al pueblo. Los valdenses, que nunca desaparecieron del todo, observaron desde sus valles cómo el mundo despertaba por fin a su mensaje. Muchos de ellos descendieron de las montañas para unirse a la Reforma protestante, reconociendo en Lutero a un hermano espiritual. En Suiza, en Alemania y en el norte de Italia, los ancianos valdenses contaban que la profecía de Baldo se había cumplido, que la verdad había encontrado su tiempo. Muchos consideran a Baldo como el primer reformador, 300 años antes de la Reforma. No fundó iglesias, ni escribió tesis, ni buscó seguidores. Solo encendió una lámpara. Pero esa pequeña luz fue suficiente para atravesar siglos de oscuridad y mostrar el camino a quienes vendrían después. Los historiadores pueden discutir sobre fechas y doctrinas, pero en las montañas del Piamonte, los descendientes de aquellos herejes lo saben con certeza. Antes de Lutero y Wycliffe, antes de los concilios y las guerras, hubo un hombre que habló de libertad, de fe y de verdad. Un hombre que se atrevió a decir que Dios no necesitaba traductores. Pero la Iglesia tardaría siglos en admitirlo. Durante generaciones, el nombre de Pedro Baldo permaneció proscrito, borrado de los registros oficiales, condenado en concilios y sermones como símbolo de desobediencia. Mientras sus ideas germinaban en las mentes que cambiarían el mundo, Roma las negaba, llamándolas veneno espiritual. Aun cuando el eco de sus enseñanzas comenzaba a inspirar a reformadores y eruditos, el Vaticano seguía considerando a los valdenses una plaga que debía ser erradicada para siempre. Así llegó el año 1487. El Papa Inocencio VIII, temeroso de que las viejas llamas del movimiento revivieran con el nuevo siglo, promulgó una bula que ordenaba su exterminio total. En ella no se hablaba de conversión ni de perdón, sino de limpieza. Cada valdense debía ser perseguido hasta la raíz, como si fueran una enfermedad en el cuerpo de la cristiandad. Las órdenes fueron claras. Los príncipes y obispos del norte debían unir sus fuerzas para arrasar los valles de los Alpes donde la herejía aún respiraba. Lo que siguió fue la masacre de los Alpes. Los ejércitos descendieron con la nieve, con antorchas y estandartes. Aldea por aldea, cueva por cueva, quemaron todo lo que encontraron. Las familias que habían sobrevivido durante siglos entre los glaciares fueron cazadas como animales. Las casas de piedra ardieron hasta colapsar, los libros fueron reducidos a ceniza, las mujeres y los niños, arrojados por los despeñaderos. Los hombres fueron colgados en las plazas de los pueblos conquistados, con sus Biblias colgadas al cuello como prueba de su crimen.
La sangre corrió por los ríos helados del Piamonte. Las montañas, que antes habían sido refugio, se convirtieron en tumbas. Los soldados, endurecidos por la guerra, contaban que los valdenses morían cantando, pronunciando su lema hasta el último aliento, Lux lucet in tenebris. Algunos cruzados decían que incluso el viento parecía repetir aquellas palabras cuando pasaba entre los riscos. Otros, asustados, abandonaban las armas al ver que ni la tortura ni el fuego lograban arrancarles un grito de odio. En pocos meses, los valles que habían resistido siglos quedaron vacíos. Roma proclamó la victoria, la herejía había sido destruida. Pero el silencio que siguió no era paz, sino duelo. Las montañas guardaron los cuerpos, los ecos, los nombres. Y bajo la nieve quedaron ocultos algunos sobrevivientes, los últimos guardianes de la palabra, que juraron volver cuando el mundo estuviera listo para escuchar. Siglos más tarde, cuando la historia quiso borrar aquella matanza, los descendientes de los valdenses aún encendían lámparas en memoria de los caídos. No por venganza, sino por promesa. Porque comprendieron que la fe que nace del sacrificio no muere con las espadas, ni con el fuego, ni con los decretos. La luz que arde en las tinieblas puede apagarse un instante, pero siempre vuelve. Y aunque la Iglesia tardaría siglos en reconocer su error, el eco de aquella llama aún resuena entre las montañas donde todo comenzó. ¿Eran los valdenses mártires de la verdad, o precursores de una conspiración que buscaba dividir la Iglesia desde dentro? ¿Por qué Roma temía tanto a un grupo de campesinos con Biblias? ¿Qué manuscritos escondieron en las cuevas antes de ser masacrados? ¿Sobrevivieron realmente algunos hasta nuestros días, como afirman ciertas familias del Piamonte? ¿Y si su mensaje nunca desapareció, sino que se transformó en las bases del protestantismo moderno? ¿Y si su lucha fue el verdadero inicio de la libertad de conciencia en Europa? ¿O eran solo fanáticos manipulados por intereses ocultos? Deja tu teoría en los comentarios. ¿Herejía o profecía adelantada? ¿Rebeldes o santos? En una época donde la palabra podía costarte la vida, ¿tú habrías hablado? ¿Callarías ante el fuego, o encenderías la llama? Los valdenses murieron en las montañas, pero su luz aún brilla en las tinieblas. Sus voces fueron silenciadas, sus casas reducidas a polvo, sus nombres borrados de los libros, pero aquello que quisieron extinguir nunca se apagó del todo. Porque la fe no se entierra. Permanece en el aire, en la piedra, en la memoria de quienes escucharon su eco. Pasaron los siglos, los reinos cambiaron, las guerras se olvidaron, pero en los valles del Piamonte, en las aldeas reconstruidas sobre las ruinas, las lámparas volvieron a encenderse. Los descendientes de los herejes regresaron a sus hogares, con los libros escondidos en cofres de madera y los nombres de sus antepasados grabados en el corazón. No buscaban venganza, sino memoria. Y cada generación, al mirar las montañas cubiertas de nieve, recordaba que allí habían caído los suyos por una causa simple y eterna, que el hombre pudiera leer la palabra de Dios sin permiso. Allí, donde el fuego había devorado sus cuerpos, florecieron los primeros templos protestantes. Allí, donde los soldados juraron que no volvería a crecer nada, los niños valdenses aprendieron a leer. Hoy, las montañas guardan silencio, pero no olvido. Quien camina por los valles al amanecer puede oír, si escucha con atención, el murmullo del viento entre las rocas. No es un suspiro, es una oración antigua. Una llama que se niega a morir. Porque los valdenses no solo resistieron al poder, resistieron al tiempo. Su historia viajó de boca en boca, de Biblia en Biblia, hasta llegar al mundo moderno, donde la palabra libre ya no se castiga con fuego. Pero cada libertad tiene un origen, y la de hoy nació allí,
entre el hielo y la sangre, entre el miedo y la esperanza. Su luz, la misma que encendieron con sus lámparas de aceite, sigue brillando en las conciencias de quienes buscan la verdad sin intermediarios. En cada alma que se atreve a pensar, en cada voz que se niega a callar, en cada mirada que busca sentido más allá de las estructuras, vive su legado. Los valdenses murieron creyendo que el mundo los olvidaría. Pero el mundo, sin saberlo, heredó su fe. Y aunque sus nombres se borraron de las crónicas, sus palabras siguen encendiendo corazones. Porque no fueron destruidos, fueron sembrados. Y la semilla de su verdad sigue creciendo, allí donde aún hay oscuridad. Lux lucet in tenebris. La luz brilla en las tinieblas. Y mientras haya alguien que recuerde, alguien que lea, alguien que busque, esa luz jamás se apagará. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.